Buenas tardes, damos comienzo a la clase en la cual abordaremos un aspecto sumamente interesante del modelo cuántico del átomo de hidrógeno. El modelo de Schrödinger fue capaz de dar respuesta no solo a las mismas explicaciones que daba respuesta al modelo de Bohr, sino que brindó una explicación al llamado efecto Zeeman, el cual con el modelo de Bohr nunca pudo ser explicado. Sin embargo, ya entrado el siglo XX, aparecieron evidencias experimentales que mostraron que tampoco la explicación del modelo cuántico del electrón era suficiente. Básicamente, nosotros nos centramos en tres aspectos, que son la llamada explicación de la estructura fina, que se manifestó en el estudio del espectro de emisión del sodio, en la parte visible del espectro, en ausencia de un campo magnético exterior, el sodio presenta dos líneas de color amarillo que difieren muy poquito en la longitud de onda y que un espectrómetro de alta resolución podía mostrar la diferencia entre estos dos valores. Este doblete del sodio, que repito, aparece sin la necesidad de un campo de inducción magnética exterior, no puede ser explicado con la teoría de Schrödinger, como tampoco se puede explicar el llamado efecto Zeeman anómalo. El efecto Zeeman se lo conocía desde finales del siglo XIX. Cuando Zeeman presentó su evidencia experimental, lo hizo en función de lo que él detectaba. Y para explicar lo que Zeeman detectó y observó hacia finales del siglo XIX, alcanza el modelo de Schrödinger, tal cual quedó presentado en la clase anterior. Sin embargo, ya entrado el siglo XX y con una mejora sustancial de los espectrómetros, lo que se observaba era bastante más complicado que lo que Zeeman había documentado. Pero no es culpa de Zeeman, porque repito, él documentó lo que observó. Con un espectrómetro de mucha mejor resolución, como empezaron a hacer los espectrómetros del siglo XX, empezaron a observarse cosas que antes no se observaban. Y para poder explicarlas ahora, no alcanzaba el modelo de Schrödinger. A este experimento se lo llamó efecto Zeeman anómalo, porque presentaba una anomalía respecto de lo que hacia finales del siglo XIX había documentado Zeeman. El tercer o la tercera evidencia experimental tiene que ver con el experimento de Steinherlach, que en particular vamos a desarrollar ahora.
Sobre los primeros dos ítems, yo voy a hacer unos muy breves comentarios y está previsto en la guía de problemas de esta unidad desarrollar con la supervisión y la guía del docente algunas cuentas que permitan entender un poco más la estructura fina y el efecto Zeeman anómalo, pero siempre, como vamos a ver, dentro de un marco teórico simplificado. El experimento de Stern-Harlach tuvo como una especie de objetivo central el de comprobar la llamada cuantización espacial. El fenómeno de cuantización espacial, comentado en alguna clase anterior, tiene que ver con el hecho de que el vector momento cinético del electrón no forma cualquier ángulo con el eje Z, forma ángulos bien determinados. Y a su vez no queda fijo en el espacio, sino tiene que realizar un movimiento de precesión alrededor del eje Z. Todo esto es lo que tiene que ver con el llamado fenómeno de cuantización espacial. Para entender la idea del experimento de Stern-Harlach, hace falta retomar algún tema, como ya en alguna clase anterior hemos hecho, algún tema que de los vistos en Física 3 y agregar algo que no se vio en Física 3 y del cual nosotros nos vamos a hacer una explicación, sino simplemente vamos a comentar el resultado que debemos utilizar. Algo que sí vieron en Física 3 es que yo tengo una espira con corriente y la caracterizo con su momento dipolar magnético, normalmente identificado con la letra mu. Si ese circuito, esa espira con corriente, se encuentra en un B uniforme, la resultante de las fuerzas que actúan es nula. Esto es una demostración típica de Física 3. Si yo a este circuito, a esta espira con corriente, le diera la posibilidad de moverse de alguna manera, encontraría que la espira, como la resultante de la fuerza es nula, no puede trasladar, pero sí puede girar porque aparece una cupla. Todo eso, de alguna manera, también fue repasado en alguna clase anterior como introducción a luego entender el llamado efecto Zeeman, que a partir de reconocer que hay una descripción diferente en el siglo XX, la versión original del efecto Zeeman pasa a ser identificada con el nombre de efecto Zeeman normal. Ahora, lo que seguro no habrán estudiado en forma analítica, quizás lo hayan comentado, en física 3 me refiero, es qué pasa si el B no es uniforme. Ahí el movimiento, si es que uno le da la posibilidad al circuito de poder moverse, sería más complicado porque la resultante de la fuerza no es nula y la espira con corriente podría trasladar y rotar y hacer un movimiento bastante más complicado, que es el de rototraslación. Lo que tendría que ver con esa resultante de la fuerza que ahora es no nula,
se puede demostrar, y nosotros no lo vamos a hacer, y esto seguro tampoco lo vieron en física 3, como que F es menos el gradiente de menos mu por B. Ahora nosotros no vamos a trabajar con espiras con corrientes formales, sino vamos a trabajar con átomos que pueden comportarse como espiras con corrientes, como se vio la clase pasada. Por razones que voy a comentar más adelante, ahora estoy haciendo la presentación del experimento. Stern Gerlach trabajaron con átomos de plata neutros. Los átomos de plata, al ser neutros, no están sometidos a la fuerza de tipo eléctrica ni a la fuerza de tipo magnética debido a la expresión QU vectorialmente B, porque la carga neta, si el átomo es neutro, es nula. Sin embargo, los átomos trabajados como espira con corriente tienen claramente un mu, y dependiendo de cómo se realice o cómo se trate de analizar el movimiento, en un B uniforme va a aparecer esta fuerza que va a afectar al movimiento de los átomos de plata. Descartamos también que el movimiento de los átomos de plata se va a ver afectado por el campo gravitatorio. Supongamos que el B no uniforme solamente tiene componente en Z, Bx y Bi son nulas. Y que obviamente este mu ahora no es para una espira con corriente, sino es para describir un átomo que se comporta como espira con corriente. En ese caso, el mu, vimos la clase pasada, que era el magnetón de Bohr sobre H barra por el vector L con un signo menos delante. Por lo tanto, el producto escalar mu por B termina desarrollando de esta manera, donde el signo del mu mata este menos que está acá. Acá está la expresión del que se llamaba momento dipolar magnético orbital, mu sub L, que está asociado al vector L. Si uno tiene en cuenta lo que es el gradiente analizado en una dimensión, queda solamente con posibilidades de existir como fuerza la componente en Z. Esta sería la expresión. Lo primero tiene que ver con la componente en Z del momento dipolar magnético orbital. Y si uno tiene en cuenta la cuantización de la componente en Z, que es MLH barra, termina quedando esta expresión que está acá. Repito, la expresión que define el campo de fuerzas, que es esta, no la vamos a demostrar. Ahora, si uno tiene en cuenta que el número cuántico m sub L toma valores positivos, negativos, inclusive el cero, en función del valor del número cuántico ml vinculado a ese átomo, determina qué pasa en cuanto a si la fuerza apunta en el sentido positivo de Z o no, porque el signo de ml se junta con el menos que está acá adelante y puede terminar dando positivo o negativo. Admitamos que la variación de la componente en Z de B respecto de Z es positiva.
Entonces, en ese caso, cuando el número cuántico ml toma valores positivos, la fuerza F de z es hacia abajo. Cuando toma ml valores negativos, la fuerza F de z es hacia arriba. Y cuando tome el valor cero, la fuerza será cero. Acá hay un esquema en bloques del experimento de Stern-Gerlach. La plata normalmente se presenta en estado sólido, por lo tanto, para llevarla al estado de vapor hay que meter la plata dentro de un horno, llevarla a la temperatura adecuada para que entre a vaporizarse. La plata en estado de vapor, los átomos de plata en estado de vapor, tienen energía cinética y por lo tanto se mueve. Se colima ese haz y solamente se deja ingresar a las expansiones polares de este imán los átomos que se mueven en una dirección bien determinada por el colimador. En esta región, donde está el imán, va a aparecer esta fuerza F de Z, que va a ser la responsable de que los átomos de plata se desplacen hacia arriba, hacia abajo o sigan sin desviarse en función del número cuántico ml. Esos átomos de plata al atravesar el imán se desvían y llegan a una placa de vidrio normalmente que está a una temperatura menor, y entonces los átomos de plata se condensan, quedando registrado la plata pegada en la llamada placa colectora. O sea que va a quedar perfectamente documentado el lugar de a donde llegan esos átomos de plata. En esta región, este esquema, está representado con más detalle lo que pasa en la región donde está el imán. Acá los átomos están representados como si fueran pequeños imanes. Un imán tiene también un mu. Y acá está mostrado cómo el imán puede ser que vaya hacia arriba, puede ser que vaya hacia abajo o que se mueva sin desviarse, que son las tres situaciones que le pueden corresponder a los átomos de plata. El eje Z está en esta dirección y este sentido. Las líneas de B salen del polo norte por fuera del imán y terminan en el sur. Y obviamente a medida que me voy acercando hacia el polo sur, el valor de la componente en Z va aumentando. Por eso se cumpliría esto y la derivada de B de Z respecto de Z sería positiva. Ahora, todo esto está muy bien, pero el tema tiene que ver con cómo aparece el número cuántico ml en cuanto al signo que va a tener, dado que la plata tiene muchos electrones. Primero, tenemos que entender que los átomos de plata se van a separar hacia arriba y hacia abajo o seguir derecho a partir de que la componente del momento dipolar magnético mu Lz queda determinada por la componente Lz. Y Lz tiene componentes positivas, tiene componentes negativas y tiene cero como valor posible. Si uno aplicara el razonamiento que vendría directamente de la teoría de Schrödinger, los valores de Lz quedan determinados por los valores del número cuántico ml. ¿Y cuántos valores posibles tengo de ml?
Bueno, a partir del número cuántico orbital L, que determina el módulo, y con la componente, el módulo de L, y con la componente en Z queda determinado el ángulo, por cada valor de L que uno tenga, tiene 2 por L más 1 valores diferentes de ML. Si L vale 2, el ML vale 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Si L vale 3, bueno, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Si L vale 1, ML vale 1, 0, menos 1. O sea, 2L más 1 valores diferentes. Por lo tanto, en función de los valores que toma ML, que son siempre un número impar, si L vale 0, un solo valor, ML 0, si L vale 1, 3, si L vale 2, 5, si L vale 3, 7, lo que se debería registrar en la placa colectora es un número impar de líneas, porque los átomos de plata se agruparían en función de los ml, siempre en un número impar. Esta era la idea que ellos querían llevar a la práctica para mostrar el fenómeno de cuantización, porque si no hubiera cuantización espacial, los átomos de plata atravesarían el imán, irían a pegar en diferentes lugares de la pantalla y dejarían una mancha, una distribución uniforme de mancha o de registro de plata, y no líneas perfectamente separables. Esto hubiera mostrado el fenómeno de la cuantización espacial. Sin embargo, ni se observó obviamente lo que la idea clásica sugería, en donde no había fenómeno de cuantización espacial, tampoco se observó la cuantización espacial, sino lo que se observó que el conjunto de átomos de plata que atravesaban el imán se separaba en dos haces, en dos componentes. Un conjunto de átomos de plata se desviaban hacia arriba y otro hacia abajo, como dejando notar dos componentes discretas bien determinadas. Y esto no tenía vinculación con el análisis anterior y por ende estaba mostrando algún problema en el modelo de Schrödinger que hacía que no se estuviera verificando el fenómeno de cuantización espacial. En el medio va a venir una posible solución a lo que estaba pasando, pero posteriormente Phipps y Taylor volvieron a hacer el experimento de Stern-Gerlach, pero usando hidrógeno. ¿Por qué? Porque trabajar con un átomos de plata es trabajar con átomos multielectrónicos. Y todavía había algún margen de duda acerca de qué electrón estaría determinando el valor de ml que uso en la fórmula anterior. Había un análisis, pero digamos, alguien dudó acerca de si ese análisis era correcto o no. En cambio, al hacerlo con hidrógeno, el hidrógeno para que adquiera una energía cinética significativa tiene que ser calentado. Y para que adquiera energía cinética, como para poder hacer el experimento de Stern-Gerlach, no se necesitan temperaturas altísimas. Con una temperatura entre 300 y 500 grados Kelvin se puede conseguir perfectamente que los átomos de hidrógeno se muevan, pasen por el colimador y hagan lo que estamos describiendo con anterioridad. La diferencia es que los átomos de hidrógeno tienen un solo electrón.
y por estudios dados por otros conceptos de física, estaba absolutamente consolidado el hecho de que a esa temperatura, que era una temperatura que no convertía al hidrógeno en plasma, en un porcentaje superior al 97-98% y más todavía, los átomos de hidrógeno estaban en el estado base y que frente a la población total de átomos de hidrógeno, que está controlada dentro de un recipiente donde se calienta el gas por el número de Avogadro, una población mínima podía tener a los átomos de hidrógeno en un estado excitado. Si los átomos de hidrógeno están en el estado base, no están excitados, no hay duda acerca del número cuántico con el cual describir el comportamiento de ese electrón. Es n igual a 1, L igual a 0 y Ml igual a 0. Por lo tanto, todos los átomos de hidrógeno deberían atravesar el imán sin ser desviados, porque en este caso, con Ml igual a 0, esta fuerza, identificada como Fz, sería nula. Sin embargo, los átomos de hidrógeno, al mejor estilo que los átomos de plata, se desviaron en dos componentes igual que antes. Como dije antes, en el medio hubo una explicación de lo que estaba pasando en el experimento de Stern-Gerlach con átomo de plata, y en algún sentido el experimento de Fischer-Taylor terminó para certificar no solamente alguna idea anterior, sino la explicación que sobre lo que estaba pasando se dio. En 1925, que es una fecha intermedia entre que se hizo el experimento con plata y luego con hidrógeno, Goldsmith y Uhlenbeck explicaron lo que podía estar pasando y para eso hicieron un esquema que en ese momento generó impacto, y el impacto fue tan grande que aun cuando ya la física, puertas adentro, ya no lo usaba más el argumento de Goldsmith y Uhlenbeck, como ellos lo habían expresado, todavía se seguía manejando esa idea que la física ya había dejado de aceptar. ¿La idea cuál era? Bueno, el modelo de Rutherford e inclusive el modelo de Bohr comparaban al átomo en cuanto a la manera de cómo funcionaba, cómo funciona el sistema planetario. Y Goldsmith y Euler me dijeron, bueno, el electrón orbitando alrededor del núcleo, aunque no esté haciendo eso, según la teoría cuántica de Schrödinger, permitió asociar un momento dipolar magnético orbital asociado al vector momento cinético. ¿Por qué no incorporamos también una otra imagen clásica que luego trasladaremos al hecho cuántico? Y es que el electrón, al mejor estilo que hace, por ejemplo, los planetas alrededor del Sol, también gira sobre su propio eje. Y entonces ese giro del electrón sobre su propio eje permite definir un momento dipolar magnético adicional al mu sub L, y que empezó a ser identificado como el momento dipolar magnético intrínseco o de spin. E increíblemente con esta idea se pudo avanzar sobre la explicación de la estructura fina y sobre el experimento de Stern-Harlach.
Pero ¿qué es lo que a la física primero le resultó interesante, pero inmediatamente dijo, no, pero esto no funciona formalmente? Bueno, para entender la idea, voy a hacer un muy breve comentario sobre algo de mecánica que no sé si lo han visto cuando han cursado Física 1. Los que siguen la carrera de mecánica, tampoco sé cuál es la orientación que tiene la materia mecánica en la actualidad. Por eso voy a hacer simplemente un breve comentario. El momento cinético de una partícula, a partir de tomar un centro de momento, uno sabe cómo se define. Ahora, luego se puede generalizar esto para determinar el momento cinético de un sistema de partículas y luego se generaliza para describir el momento cinético de un sólido rígido, que no es más que un conjunto infinito de partículas a las cuales se incorpora la llamada condición de rigidez. Lo cierto es que el momento cinético de un sistema de partículas o de un sólido rígido, uno también para describirlo elige un punto tomado como centro de momento, pero además se puede demostrar, y eso es una demostración típica, que ese momento cinético siempre se puede descomponer en dos. Y es un momento cinético orbital y un momento cinético intrínseco o de spin. Pensando en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, el momento cinético, tomando como centro de momento al Sol de la Tierra, se lo puede descomponer en el momento cinético orbital, que se correspondería con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, más el momento cinético de spin, que sería el asociado al movimiento de la Tierra alrededor de su propio eje. Pero para que esto tenga sentido, se necesita tener o un conjunto de partículas o un objeto sólido que tiene forma y tamaño. Para un objeto como el electrón, que no tiene ni forma ni tamaño, lo único que correspondería sería asignar un momento cinético orbital como para una partícula. En algún momento se pensó que quizás, modelizando al electrón como una esferita, podía llegar a encontrarse la existencia de el momento cinético de spin y luego asociarle un mu, así como tiene un momento cinético orbital y se le asocia un mu. Pero ninguna imagen en la cual el electrón tenía forma y tamaño conocido se llegó a un resultado que tuviera utilidad. Ahora lo loco es que el electrón, sin tener ni forma ni tamaño conocido, y a los efectos de la descripción, es claramente lo más cercano a la imagen de lo que es una partícula que ocupa un punto del espacio, tiene una descomposición de su momento cinético en dos componentes. Por eso, el electrón tratado como un objeto cuántico tiene comportamientos distintivos. El electrón, porque es la partícula con la que más trabajamos, no es algo exclusivo del electrón. El momento cinético orbital en el desarrollo que estamos analizando es lo que estamos identificando como L. Y el momento cinético de spin es lo que vamos a empezar a identificar como S. Ahora, así como L orbital más L de spin me dan el L respecto del punto tomado como centro de momento,
El L más el S me da el momento cinético resultante, por decirlo de alguna manera, que lo identificamos como J. Y así como por tener un L tiene un mu, por tener un S tiene un mu sub S. Y por combinarse L más S, tener un J, la combinación del mu L más el mu S define el mu. Lo cierto es que el electrón no tiene ni forma ni tamaño conocido, no hay ninguna imagen clásica que uno le pueda hacer corresponder como para hacer el análisis según los términos de la mecánica clásica. Sin embargo, el electrón tiene un momento cinético intrínseco que no tiene nada que ver con el giro sobre su propio eje, porque eso para una partícula no tiene el menor de los sentidos. Pero sí tiene un momento cinético de spin y tiene asociado un momento dipolar magnético adicional que hasta este momento nadie lo había considerado, que es el mu sub s. Lo único que se rescató de la idea de Gauss-Mie y Uhlenbeck fue la de establecer que el electrón en el átomo tiene dos mu, un mu asociado a un tipo de movimiento y otro mu asociado a una característica intrínseca del electrón que va a terminar siendo lo que se va a llamar el spin del electrón. La formalización de todo esto, según las reglas de la física cuántica, recién apareció en 1929 cuando Paul Dirac desarrolló la llamada teoría relativista de la cuántica, y en donde aparece en escena como un elemento central para describir todo esto el hecho de que el electrón tenga algo que se llamó spin. No estamos en condiciones de desarrollar la teoría cuántica relativista de Dirac, así que esto que voy a comentar ahora son simplemente resultados que hay que aceptar, no vamos a ver el origen de los mismos. En algún sentido, el esquema físico-matemático que se sugirió que debería cumplimentar el vector S respondía al esquema analizado para entender las propiedades físico-matemáticas del vector L. ¿En cuanto a qué? Y que el vector L tiene cuantizada su módulo y su componente en Z, los operadores, y los operadores conmutan, cuáles son los que conmutan, cuáles no. Si uno quisiera, podría copiar todo eso que apareció en una clase anterior asociado al vector L, su cuantización de módulo, componente de Z, los operadores cuánticos con los que se trabaja, al vector S. Acá rescato, este sería el módulo, en donde queda en términos de un número cuántico S minúscula, que toma un valor y es un medio, a diferencia del L, que tiene como módulo o está relacionado el módulo con el número cuántico orbital L, que toma diferentes valores. Acá el S minúscula siempre vale un medio y por ende el módulo de S es esto que está acá. La componente en Z es esta y está cuantizada, y acá aparece otro número cuántico que es el ms. Y el ms, a diferencia del ml, que toma 2 por L más 1 valores diferentes, el ms solamente siempre toma dos valores. Y esto es lo que va a terminar siendo lo que se identifica como el llamado spin hacia arriba, spin hacia abajo. Hay operadores asociados a este vector, hay autofunciones, y se puede demostrar que las autofunciones de ese Z
que son autofunciones de S cuadrado, además de SZ, son las que hay que incorporar al resultado de la teoría de Schrödinger para que ahora sí quede descrito perfectamente el átomo de hidrógeno con el agregado este de Dirac. Por supuesto, simplemente lo comentamos, no vamos a hacer ningún otro comentario sobre la forma de estas autofunciones, ni nada que se le parezca. La función de onda completa, que es esta que acabo de marcar, es autofunción de L cuadrado, de LZ, de S cuadrado y SZ. Tampoco hay una imagen clásica que permita mostrar cuánto vale el mu sub S. Aceptamos que vale esto, en donde aparece el factor G sub S, llamado factor G de spin, y que toma el valor que nosotros tomamos como 2. Esta sería la energía asociada a este mu sub S cuando se encuentre sumergido en un campo de inducción magnética. Y la expresión de la fuerza, que antes estaba vinculado al ml, ahora cuando esté vinculada a la interacción de mu S con B, acá estaba la interacción de mu L con B, ahora con la interacción de mu S con B, la expresión de la fuerza terminaría siendo esta que está acá. Que también, si el ms vale un medio positivo, esto es negativo, y si el ms vale menos un medio, esto es positivo. Pensemos primero en la explicación de de Fifth-Taylor. ¿Era correcto que los átomos de hidrógeno estaban en el estado base? Sí. ¿Era correcto entonces que n igual a 1, L igual a 0 y ml igual a 0? Sí. Pero con la nueva formulación me importa también el otro número cuántico que es el ms y que toma valor más un medio o menos un medio. Y este número y el concepto de spin pasan a ser una característica del electrón. Como así el electrón tiene carga y tiene masa, ahora tengo que aceptar que tenga spin, sin ninguna imagen adicional del tipo de que el electrón gira sobre su propio eje. Es un estado del electrón. Un estado es el de tener masa y carga, y otro estado está asociado al tener spin, que puede ser para arriba o para abajo. Si el número cuántico L es 0 y el ml es 0, el momento dipolar magnético orbital es nulo. Pero el que no es nulo es el momento dipolar magnético intrínseco de spin. Por lo tanto, cuando el átomo de hidrógeno se mueve a través del imán, aparece la interacción USB y aparece esta fuerza. Y esta fuerza desvía a los átomos de hidrógeno hacia arriba o hacia abajo en función de si el spin es hacia arriba o el spin es hacia abajo. Si uno piensa en el principio de superposición, uno debería decir que el estado que describe a los átomos de hidrógeno es la superposición del estado del electrón en el átomo de hidrógeno con spin para arriba más el estado de spin para abajo. Cuando interacciona con el B, colapsa la función de onda y queda un estado presente, el de spin para arriba o el de spin para abajo. Y en función de eso es el valor de ms, y en función de eso el átomo de hidrógeno se desvía hacia arriba o hacia abajo.
¿Y qué pasaba con la plata? Con la plata se intuía de que pasaba algo así aún antes de que se hablara del spin. Si uno analiza la estructura electrónica de la plata, tiene la capa K completa, la capa L completa, la capa M completa, la capa N completa, porque tiene 47 electrones, y con eso tengo 46 electrones. El número 47 queda solito en la capa O, que corresponde a n igual a 5. Claro, el razonamiento que se hacía antes del tema del spin era, si n vale 5, L puede valer 0, 1, 2, 3 y 4. Y en función de los valores de L, ML puede valer 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Bueno, y así todas las combinaciones que daban, siempre un número en par de líneas. Ahora, al comparar lo que pasaba con el experimento de Fifty-Taylor, quedaba claro de que ese electrón único que estaba en la capa O, n igual a 5, estaba en la subcapa S, es decir, L igual a 0, y ML igual a 0, es decir, ese único electrón era el que terminaba fijando el comportamiento, porque la combinación de los muL y muS de los electrones en capas completas terminan siendo nula. Pero ese estado ahora también había que agregarle a 500 el spin para arriba como un estado posible y el spin para abajo como otro. Por lo tanto, aplicando de vuelta la misma idea que antes del principio de superposición, los átomos de plata se terminarían desviando hacia arriba o hacia abajo en función del valor de Ms. La explicación termina siendo idéntica a la que para el hidrógeno. La estructura fina tiene que ver con lo que llama la interacción spin-órbita. La razón por la cual no es complicado hacer cuentas es porque termina siendo un problema relativista. Repito, en la guía se ha incorporado un problema que lo dice claramente de carácter completamente teórico, o sea, no es para que ustedes lo intenten hacer por su cuenta, no es porque no lo puedan hacer, sino que les falta información, información que se dará en la clase de problemas o directamente se subirá la solución de lo que está indicado en ese problema de la guía. La idea de por qué es un problema relativista. El fenómeno de estructura fina aparece sin necesidad de que haya un B exterior. No es como en este experimento que acabo de discutir, que para poder desviar a los átomos necesito un B exterior no uniforme. Pero tampoco es como el efecto Zeeman, que necesito un B exterior para que aparezcan, según la explicación del efecto del siglo XIX, tres líneas cuando hay un B. Pero tiene que ver con la existencia de un campo de inducción magnética que no es debido a una fuente magnética exterior, sino es debido a lo que llama un B interior. ¿Y de dónde aparece esto? En el sistema de referencia con el cual normalmente describimos lo que hace el electrón en su movimiento alrededor del núcleo, siempre simbólicamente es como que uno cuando piensa en que el electrón se encuentra en un orbital determinado, imagina cómo se mueve el electrón porque simbólicamente es como que se ubica en el núcleo. Ahora, tranquilamente uno podría, simbólicamente, y acá está el aspecto relativista, pararse en el núcleo. Si yo me paro en el núcleo perdón, el núcleo, en el electrón no se mueve. Pero sí en el sistema de referencia de electrón, el que se mueve, el que replica el movimiento respecto al electrón, es el núcleo ahora, y básicamente
tiene que ver con los protones. Y esos protones en movimiento generan un B, porque se terminan siendo como corrientes eléctricas y generan un B. B que se puede calcular con la ley de Biot-Savart. Ese B interior es el que interacciona con el estado de spin del electrón, que no necesita estar moviendo, porque es un estado que describe el comportamiento del electrón como la carga eléctrica y la masa. Y entonces ese B interior interacciona con el spin para arriba y el spin para abajo y da lugar a un desdoblamiento de líneas de diferente energía. En donde antes había una línea por una determinada transición, ahora va a terminar viendo dos, porque energéticamente tengo una subdivisión de dos niveles de energía y por ende dos energías muy cercanas pero diferentes de fotones emitidos. Claro, si yo tengo en cuenta este efecto que para poder ser detectado fue necesario trabajar con espectrómetros de altísima resolución. Si yo sin B veo el efecto de estructura fina, que implica que algunas líneas que yo las veo como simples en realidad son dobles, son dos, si ahora sumerjo eso en un B exterior, las que son simples se desdoblarán y las que son dobles también y me aparecerán números pares e impares de líneas. Por eso la estructura del espectro de emisión con la estructura fina jugando un papel es mucho más complicada que la que describió Zeeman en los finales del siglo XIX. Y así es como aparece el efecto Zeeman anómalo. Y tiene que ver con la interacción del B ahora con el mu, pero con el mu resultante, que es la combinación del mu L más el mu S. Y la energía potencial magnética ahora tiene también que ver con los dos mu, el mu L y el mu S. Por eso se suele decir, el efecto Zeeman normal aparece si yo esta interacción la considero nula. Y entonces lo que sobrevive es la interacción de B con mu sub L y solamente aparece el efecto Zeeman normal, o así llamado normal. Lo que pasa es que, bueno, para pasar a hacer cuentas interesante con el efecto Zeeman anómalo, hace falta un conocimiento que, digamos, lo dejamos para que un avance, un delta por encima de lo que acabo de decir, se vea en la clase de problemas. Con esto completamos todo lo que puede ser el tema del átomo de hidrógeno. Y simplemente vamos a hacer un comentario muy básico de lo que pasa con átomos multielectrónicos y darle una justificación un poquito más formal y rigurosa desde el punto de vista físico de lo que ustedes vieron en química y que tiene que ver con la organización electrónica de los átomos de la tabla periódica, siempre pensando en átomos en el estado de menor energía. Al igual que para describir un átomo con un solo electrón, yo voy a necesitar cuatro números cuánticos, que son n, l, ml y ms. Lo que pasa es que para entender la organización electrónica de los átomos multielectrónicos, hay que incorporar el llamado principio de exclusión de Pauli, que en su versión más sencilla, más elemental, muestra que no se puede tener dos electrones con el mismo conjunto de números cuánticos. Esta es una versión light, pero que es la única que vamos a manejar del llamado principio de exclusión de Pauli.
El orbital ya lo vimos como aparecía, que eran los lugares posibles donde podía moverse el electrón, dado por los números cuánticos n, l y ml. Ahora, con estos números cuánticos n, l y ml, yo puedo tener dos electrones, porque el ms, un medio, caracteriza a un electrón, y con el ms menos un medio caracteriza al otro. En función del principio de exclusión de Pauli y esto que está acá, uno puede determinar cuántos electrones como máximo tiene cada capa. En la capa K el número máximo de electrones es 2, en la capa L es 8, en la capa M 18, y así uno podría seguir viendo el número máximo de electrones en capas superiores. ¿Qué otro elemento hay que tener en cuenta para hacer la organización electrónica de los elementos de la tabla periódica? Tal cual se vio en el átomo de hidrógeno o en átomos multielectrónicos, la energía está muy vinculada al número cuántico n. Sin embargo, para ciertos elementos, además del número cuántico n, también es necesario el número cuántico L porque afecta la energía. De hecho, no sé si ustedes recordarán que cuando ocupaban las cajitas cuánticas, como se decía en química, o normalmente se dice en química, a veces en vez de seguir completando las cajitas en un n determinado, se pasaba a un n mayor combinado con un L menor antes de seguir completando las cajitas con un N y un L creciente, digamos. La idea que hay que tener presente es que siempre se busca con esa configuración que el elemento que uno está tratando de establecer su configuración electrónica tenga la mínima energía. Y básicamente los números cuánticos que determinan la configuración electrónica son el n, que define la capa, y el L, que define la llamada subcapa. Finalmente está la llamada regla de Hund, que también hay que tenerla en cuenta, que establece que cuando un átomo tiene orbitales de igual energía, el orden llenado por electrones es tal que el máximo número de electrones quedan con espines desapareados. Más allá de que hay alguna información adicional que está en el libro, la dejo para que la lean, que es para completar, repito, lo que hacían en química, lo mismo que dice acá, leerlo de emisión estimulada, yo voy a agregar un par de comentarios adicionales que tienen que ver con cómo es la configuración electrónica de los primeros 10 elementos de la tabla periódica. No porque ustedes tengan que reescribir, como a lo mejor le enseñaron en química, la organización electrónica de un elemento cualquiera, sino para mostrarles que eso que a lo mejor manejaban como reglas tiene que ver con cosas claras de física que estamos viendo. La configuración electrónica del hidrógeno es un S1. Tengo un solo electrón en la capa K n igual a 1, subcapa S. En la capa K admite dos electrones, entonces la configuración electrónica del helio es un S cuadrado. Tengo la capa K completa y la única subcapa es la S, también completa, debido a que puedo tener un electrón con el spin para arriba y otro electrón con el spin para abajo. El próximo elemento es el litio, que también tiene la capa K, subcapa S completa. Estas serían las cajitas cuánticas que a lo mejor hablan en química. Y tiene tres electrones, que está en la capa siguiente, la L, subcapa S. El berilio tiene cuatro, completa la cajita cuántica primera, completa la segunda. Y acá, cuando llego al boro, que tiene 5, carbono 6 y nitrógeno 7, empieza a ver lo de la regla de Hund.
Este electrón va acá. Que haya tres cajitas tiene que ver con que la subcapa P corresponde a L igual a 1 y ML puede valer 1, 0 o -1. Energéticamente no cambia, pero me da la posibilidad de tener tres cajitas diferentes por el principio de fusión de Pauli. En vez de llenarse esta cajita, después llenarse esta, un electrón viene acá, el próximo no llena esta, sino va acá, el próximo no llena ni esta, sino va acá. Eso es lo de la regla de Hund. Después, el próximo electrón llena esta cajita, el próximo electrón llena esta cajita y el próximo electrón llena esta cajita. Y esto aparecía como lo que llamaba regla de las diagonales, que es el caso del neón, que tiene la capa K completa y la capa L completa, en total 10 electrones. Y esta termina siendo la configuración electrónica del neón. Bueno, es simplemente para que, repito, aquello que veían en química y como simplemente reglas tienen fundamentos, no estamos en condiciones de trabajarlos porque requieren de mucha más teoría y una versión más dura del principio de exclusión de Pauli. No estamos en condiciones de hacer eso. Es simplemente para mostrar que eso que hacían como casi exclusivas reglas sin una aparente vinculación con la física, tienen que ver con estos elementos que estamos presentando de la teoría cuántica. En cuanto a la emisión estimulada, que acá sugiero que lean en el libro el tema, yo voy a hacer el siguiente comentario. El proceso de emisión de por qué un átomo emite está vinculado al modelo de Bohr, viene desde el modelo de Bohr. Es decir, para que el átomo emita, primero tiene que excitarse y luego esperar que espontáneamente se desexcite. ¿Cómo puedo excitar un átomo? Y había que entregar una cantidad de energía adecuada para que salga del estado en el cual se encuentre y pase a un estado de energía superior. Supongamos que se encontrara en el estado base, que pase al primer estado excitado. Por ejemplo, ¿podría ser excitado con un fotón? Sí, de hecho vimos, y hay un problema en la guía que habla justamente de si el fotón es el proyectil, ¿qué tiene que pasar para que el átomo se excite? Acá viene un fotón con energía H por F. Esa energía es igual a la diferencia E2 menos E1. Si despreciamos cosas, la cuenta que nosotros hemos hecho en la clase de problemas es más sofisticada porque tiene en cuenta el tema de qué cosas eh, se pueden despreciar para que directamente la energía sea igual a E2 menos E1. El átomo se excita, el electrón pasa a estar acá. Luego espontáneamente se emite un fotón. Y ese fotón sale en una dirección que no se sabe cuál es, en un sentido que no se sabe cuál es, y con una energía que coincide con la que excitó. Todo esto se entiende perfectamente con el mecanismo de Bohr. Y como el mecanismo de Bohr, tanto para excitar como para desexcitarse, está presente en el modelo de Schrödinger, no hay ningún problema. Lo que pasa es que ya entrado el siglo XX, Einstein sugirió una forma adicional de emisión. Además de existir la emisión espontánea, hay otra forma no contemplada por Bohr, no contemplada en el modelo de Schrödinger, que es la llamada emisión estimulada.
Viene un fotón, es absorbido y el átomo se excita al nivel 2. Antes de que el átomo se desexcite, viene otro fotón con la misma energía, E2 menos E1, y es el que induce a que se produzca la emisión. Por eso es como que estimula a que el átomo se desexcite. Y cuando este proceso tiene lugar, los dos fotones emitidos son idénticos en cuanto a la dirección, sentido en la que salen y además otras características del punto de vista físico que no viene acá el caso remarcar. Fíjense acá este fotón cómo sale, y hay uno solo, y acá termina habiendo dos, el que llega y el que surgiría del proceso de emisión. Se estimula la emisión y terminan saliendo dos fotones idénticos. Esto fue sumamente importante porque esto llevó a la posibilidad de que bastante tiempo después se pudiera utilizar el proceso de emisión estimulada para primero construir un máser y luego construir un láser. De hecho, en el acrónimo láser, la E tiene que ver con, perdón, la S tiene que ver con estimulado y la E emisión, emisión estimulada. Por supuesto que nadie pretende que con esto entiendan perfectamente el funcionamiento de un láser, pero con lo que figura en el libro, más lo que acabo de comentar, se puede tener un pantallazo acerca de cómo termina siendo usada la emisión estimulada para la construcción de lo que fue el primer láser. Bueno, antes de seguir, Facundo, sos el único alumno presente. No sé si querés hacer alguna pregunta. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Qué Sí, tal? tengo una consulta. No me quedó claro cómo es que al llegar un fotón no es que no se excita como el átomo. ¿Por qué se desexcita? ¿No debería ¿Cómo, como cómo? excitarse más? Bueno, Cuando- pero para que se excitara más, la energía tendría que ser diferente a 2 menos E1. Y te estoy diciendo que el que llega vuelve a tener la energía de 2 menos E1. Ese que tiene F de entrada sí, tiene la misma. ¿Y qué garantía? Dependiendo de cuál sea esa energía, podría pasar a otro nivel, sí, pero también pasa este proceso. Lo que pasa es que esta energía coincide con la de la diferencia. Y yo no sé si con esa energía puede pasar a un nivel superior. Acordate ok, que acordate que para el fotón ser absorbido, o entrega toda la energía o no entrega nada. No es como el electrón que puede entregar una parte. Mira, con esta energía le sobra. Sí, pero si le claro, sobra no lo absorbe. Tiene que ser justa. Por eso perfecto. lo que tiene lugar es esta cosa de que viene con E2 menos E1, atrás viene otro con E2 menos E1 e induce la desexcitación con la característica de que los fotones son idénticos. Eso es lo determinante, el hecho de que los fotones sean idénticos. Igualmente yo lo estoy describiendo, esto se puede justificar con cuentas y demás, cosas que exceden completamente el marco que nosotros vemos. Es simplemente la caracterización que van a tener los fotones en un proceso y que tendrían en el otro que fuera espontánea, que no tiene ninguna caracterización. El fotón sale en una dirección y un sentido no previamente determinado. En cambio, esto de que salgan con una dirección y sentido perfectamente determinado, después puede ser usado para poder ser amplificado el efecto
¿eh? Light, la L de light, A de amplificación de la radiación estimulada, y esa es el acrónimo láser, ¿no? Pasa que entre lo que uno está diciendo y después el entendimiento del funcionamiento de un láser, hay un tramo bastante largo que no vamos a recorrer. Está bien. Bueno, gracias. Bueno, y entonces ahora deberemos seguir entonces con el próximo tema. Ya nos vamos acercando a el próximo tema, que corresponde a la unidad número 7. Hablo de unidad, no de guía, y que es la introducción a la física nuclear. Por supuesto, lo que único que vamos a ver es una introducción. La física nuclear se desarrolla claramente en el siglo XX y está todavía muchos aspectos de las teorías en revisión y en constante formalización. Es un tema de especialización en física. Por una charlita de unas horas de clase no vamos a decir que sabemos o estudiamos física nuclear. Hay tres aspectos que con diferente grado de profundidad vamos a desarrollar. Uno que tiene que ver con la llamada constitución y las propiedades más importantes del núcleo, que incluye la posibilidad de ahondar un poquitito en un modelo nuclear, pero eso va a ser una cosa muy sencilla y elemental. Otra cosa que vamos a discutir como parte de esto que se llama la física nuclear tiene que ver con efectos que tienen lugar a nivel del núcleo. Uno es el de la llamada desintegración radioactiva, y dentro de los tiempos que tenemos lo vamos a ver con bastante profundidad. Y el otro son las reacciones nucleares, que también en función del tiempo que tenemos, no, vamos a hacer una aproximación interesante al tema, que entre otras cosas tiene la posibilidad de conectarse con muchos hechos, con lo que uno puede usar para explicar procesos de alguna manera cotidianos. El que primero habló de la existencia del núcleo en el átomo fue Rutherford, a través de su experimento de dispersión de partículas alfa por una lámina delgada de oro. Lo llevó a destruir el modelo de Thomson y considerar que toda la carga positiva debería estar confinada en una pequeña región del espacio llamada núcleo. También fue él el que propuso que las partículas que tuvieran la responsabilidad de transportar la carga positiva se llamen protones, del griego proto primero, y recién en 1918 Rutherford mostró la evidencia experimental de la existencia del protón. La existencia del protón en el núcleo y el entendimiento de cómo debería funcionar algo en donde si solamente hubiera partículas cargadas con el mismo signo, lo único que habría serían fuerzas de repulsión. Y entonces, ¿cómo se podría sostener una estructura como la del núcleo con solamente fuerzas de repulsión entre las partículas que lo constituyen? Eso llevó a revisar un poquitito las cosas y terminó en la incorporación del neutrón jugando un papel central en la estructura del núcleo, aunque recién en la década del 30 quedó formalmente determinada su existencia. El problema de cómo explicar cómo conviven los protones y los neutrones en el núcleo también fue un problema. No fue algo sencillo. Apareció la llamada fuerza nuclear,
que en un principio se llamó fuerte porque la evidencia de la fuerza de repulsión eléctrica entre los protones y el valor del orden de magnitud de esta fuerza llevó a que para convertir esta fuerza debería haber una fuerza que básicamente sea atractiva, que la pueda vencer o superar. Y de ahí se pensó que esta fuerza sería la fuerza nuclear, que sería más intensa, módulo, que la fuerza de repulsión eléctrica entre protones. En 1935, Yukawa hizo una descripción del proceso mucho más sofisticado y empezó a hablar de la llamada fuerza residual fuerte. Luego ya en la década del 60 empezó a desarrollarse la física de partículas y tanto los protones como los neutrones pasaron a tener una estructura interna que era la de los quarks. Y no mucho tiempo después se empezó a analizar la llamada cromodinámica cuántica. Esto provino de que estos quarks, además de tener nombres que lo distinguen, tienen propiedades. Y una de las propiedades de los quarks se la asimiló a color, al color. Y se habla del color de los quarks, identificando con diferentes colores a los diferentes quarks. Y resulta que la cromodinámica, croma, color, dinámica, estudia la fuerza entre quarks según el color, lo que llevó a reformular lo que es la fuerza nuclear, la cual en un lenguaje bastante más moderno y ya con elementos propios de lo que se estudia en física de partículas, en el modelo estándar y demás, se encontró que la fuerza nuclear entre protones y neutrones en realidad se puede explicar a partir de una fuerza de color entre quarks. Pero esto por ahora es simplemente una descripción. El número atómico identifica la cantidad de protones que tengo en el núcleo, el número de neutrones está identificado con N, esto es notación universal, el número atómico con la letra Z mayúscula, y el A es el número másico, tiene que ver con el número de neutrones y protones. Los protones y neutrones, formando parte del núcleo, reciben el nombre genérico de nucleones. Esta es la manera como vamos a representar los diferentes elementos de la tabla periódica. No va a ser necesario conocer de memoria el símbolo químico de los elementos, ni tampoco su número atómico, ni ningún detalle que va a ser siempre informado. En el caso, como van a aprender a hacer alguna cuenta, va a ser informado y nada va a quedar eh, vinculado a que uno recuerde de memoria, repito, cierto tipo de información. Ni tampoco va a tener que venir uno al examen con ningún tipo de tabla periódica porque, repito, toda esa información que pudiera ser necesaria va a aparecer sin dificultad. Después de aparecido el modelo de Bohr, no mucho tiempo después, apareció el registro experimental de la existencia de los llamados isótopos del hidrógeno. Átomos que tenían propiedades físico-químicas bastante parecidas a la del hidrógeno, pero que diferían del hidrógeno en la estructura nuclear. Como cada elemento de la tabla periódica se define por el número atómico, la cantidad de protones, cuando uno piensa en los isótopos de un elemento de la tabla periódica, piensa en que tiene una diferente estructura nuclear, pero la estructura nuclear diferente se basa en el número de neutrones.
porque si cambia el número de protones, cambio de elemento. En el caso del hidrógeno, los isótopos son el deuterio y el tritio. El deuterio, además de tener un protón, igual que el hidrógeno, tiene un neutrón, y el tritón, perdón, el tritón es el núcleo, el deuterón es el núcleo del deuterio. El tritio, el núcleo, tiene dos neutrones y un protón. El número atómico es de los tres el mismo. Lo que cambia es el número de neutrones. Todos los elementos de la tabla periódica tienen isótopos. Algunos son naturales, y cuando los isótopos son naturales, lo que se trata de analizar es cuál es la abundancia relativa respecto del elemento que figura codificado en la tabla periódica. Y también los hay artificiales. Artificiales significa que se pueden generar en el laboratorio. Y una de las formas de generar isótopos de un elemento dado es a partir de una reacción nuclear, que es uno de los procesos que vamos a analizar con cierto grado de detalle. Todo lo que tenga que ver con la masa, tanto del átomo como del núcleo, terminó siendo evaluada en un espectrómetro de masa. ¿Cómo funciona un espectrómetro de masa? Supongo que todavía está como problema. Antiguamente, cuando yo era encargado de Ciudad 3, había un problema de los que estaban resueltos, además de lo que había en el libro, que mostraban cómo operaba básicamente un espectrómetro de masa. No es necesario revisar eso, simplemente es un comentario para ubicarse. En unidades convencionales, la masa del átomo y mismo la masa del núcleo tiene valores muy, pero muy pequeños, por eso se trabajó con una unidad especial que antiguamente se llamaba UMA, unidad de masa atómica, y luego pasó a ser identificada como la letra U. En una época se tomó como referencia para definir el UMA al hidrógeno, más modernamente se utiliza al carbono 12,6. Y el carbono 12,6 tiene una masa de 12 unidades de masa, 12 UMA. Bueno, ¿cómo se llega a encontrar la relación entre el UMA y el kilogramo? Es el ejemplo resuelto 44.1, y ahí muestra que un UMA en kilogramos es esto, y por la equivalencia masa-energía, un UMA equivale a 931,5 MeV sobre C cuadrado. Si uno compara la masa del núcleo con respecto a la masa del átomo, encuentra que la masa del núcleo es 99,99% de la masa del átomo. Esto hace que para muchos no valga la pena distinguir entre masa nuclear y masa atómica. Y esto es el espíritu del libro, que no distingue entre una masa y la otra. Nosotros en general pasa lo mismo, pero para alguna situación en particular nos interesa que se distingan. Esto igual no va a quedar librado al azar, va a quedar claramente establecido, y con algo que tengo que comentar más adelante, va a quedar mostrado cómo podía llegar a distinguir a una de la otra a partir de cierta información que me tengan que dar. El tamaño del núcleo surgió, la primera idea, a partir del experimento de dispersión de partículas alfa por una lámina delgada de oro que realizó Rutherford. Básicamente, el tamaño del núcleo está vinculado con el de una región esférica, con un radio que en valor medio se puede calcular con esta expresión que está acá, donde el R0 es una constante y A es el número másico elevado a la 1/3. Como son valores muy pequeños en unidades convencionales, se trabaja con
un múltiplo, que es el Fermi, que es 10 a la menos 15 metros, y esta constante R0 pasa a valer 1,2 Fermi. En esta región esférica, definida con este valor medio del radio, conviven los protones y los neutrones, es decir, viven los nucleones. Vinculado con alguna característica adicional que tiene que ver con la densidad de carga del núcleo, la densidad de masa, está el ejemplo resuelto 44.2 del libro, que se los dejo para que lo miren. La fuerza nuclear. Bueno, ya hice un recorrido muy rápido y no vamos a profundizarlo más acerca de cómo aparece. Es obvio que entre protones está la fuerza de repulsión coulombiana debido a la repulsión entre partículas con el mismo signo de carga. Y contra esta fuerza de repulsión tiene que haber algo que combata para que pueda uno imaginar que pueden convivir protones y neutrones. Ahí es cuando aparece una fuerza más intensa que la fuerza de repulsión electrostática y por eso se llamó fuerza nuclear fuerte, porque el módulo tiene que ser más intensa para que pueda imaginarse que los protones queden contenidos dentro de esta región esférica que recién hemos hablado. Ahora, la diferencia está en que la fuerza de repulsión eléctrica cambia con la inversa del cuadrado de la distancia entre partículas. Si la distancia es muy pequeña, el módulo de la fuerza es muy grande. Si la distancia es muy grande, el módulo de la fuerza es muy pequeño. Pero no tiene ningún tipo de restricción. En cambio, la fuerza nuclear es una fuerza que toma valores significativamente altos, en módulo siempre, para cuando los nucleones se encuentran muy próximos a una distancia del orden del Fermi. Y cuando los nucleones pasan a estar varios Fermis separados, la fuerza nuclear rápidamente se hace cero. Por eso se dice que es una fuerza de corto alcance. Nosotros no vamos a dar ningún tipo de modelo de la fuerza, ni vamos a trabajar por las razones de por qué esto, simplemente hacemos una descripción. Una de las cosas que en algún momento dudó la física es acerca de entre quiénes estaba esa fuerza. En un momento se pensó que esta fuerza era básicamente entre protones y neutrones. Pero después se encontró que era una fuerza entre nucleones. ¿Qué quiero decir esto? Que aparece entre neutrón-protón, entre neutrón y neutrón, pero también entre protón y protón. De tal manera que los protones están sometidos a dos fuerzas. De a pares la repulsión eléctrica y de a pares la fuerza nuclear. Evidentemente, por todo lo que dije, esta fuerza tiene que ser atractiva, pero en realidad no es atractiva en el sentido de que siempre trabaja en ese sentido. Por eso a mí me gusta decirlo de esta manera. La fuerza nuclear es esencialmente atractiva porque puede tener una componente repulsiva. ¿Y esto a qué se debe? A que hay muchos elementos que participan para determinar esta fuerza. Entre otras cosas, por ejemplo, la orientación relativa de los espines de los nucleones, porque tanto el protón como el neutrón también tienen spin. La idea sería como imaginar que es una fuerza
que se modeliza con una estructura polinómica y que algunos de los términos de ese polinomio, en vez de valer igual en signo que los otros, tienen signo contrario. Si todos los otros son positivos, alguno de estos términos se hace negativo. Eso es la idea que se quisiera decir acerca de que es esencialmente atractiva, pero con una componente repulsiva. Otro elemento interesante con el cual caracterizar a la fuerza nuclear tiene que ver con lo siguiente. Si uno agarra los primeros elementos de la tabla periódica, y en este caso excluyo al hidrógeno, porque el hidrógeno como núcleo tiene solamente un protón, y incorporo en este análisis al isótopo, el deuterio, que en el núcleo tiene un protón y un neutrón, uno agarra los primeros elementos de la tabla periódica y tengo, bueno, el deuterio, ya lo comenté. Después viene el helio, dos protones, dos neutrones. Después viene el litio, 3,3. El berilio, 4,4. El boro, 5,5. El carbono, 6,6. No hablo de los isótopos de estos elementos, solamente hablé del isótopo del hidrógeno, sino hablo de los elementos de la tabla periódica. Tiene igual número de protones y neutrones. Pero a partir de un cierto elemento, la incorporación de un protón más, que cambia de elemento, trae aparejado la necesidad de incorporar más de un neutrón. No alcanza para compensar el aumento de la fuerza de repulsión eléctrica entre protones al incorporar un protón con solamente incorporar un neutrón. Y a partir de ahí, el número de neutrones va a ir aumentando progresivamente para ser mucho mayor que el número de protones en elementos con número atómico muy alto. La imagen sería la siguiente. A medida que aumenta el número de nucleones distribuidos en esta región esférica, si uno trabaja o piensa en los efectos que actúan sobre un nucleón de la región central, hay nucleones que empiezan a quedar bastante alejados porque están más en la región periférica de esta región esférica. Y entonces, como la fuerza nuclear es de corto alcance, el efecto más importante surge de la interacción del nucleón de interés con los nucleones que lo rodean. Y la acción de los nucleones más externos empieza a ser menor y la contribución al problema de sostener la estructura del núcleo es menor. Por eso tengo que aumentar el número de neutrones para compensar este hecho. Y por otra parte, si se dan las condiciones que, entre otras cosas, tienen que cumplir con el principio de exclusión de Pauli, porque como los protones y neutrones tienen spin, también tiene que cumplir con el principio de exclusión de Pauli, se pueden juntar un número de nucleones y quedar atrapados, por decirlo de alguna manera, empaquetados, como se suele decir, debido a que la fuerza nuclear es mayor que la fuerza de repulsión. Tuve que cortar el teléfono porque me agarró una especie de alergia momentánea. Espero haber tapado el teléfono, el micrófono, perdón, adecuadamente para no perturbarte. Lo que decía es que se pueden empaquetar para formar, por ejemplo, partículas alfa. Naturalmente no hay partículas alfa en el núcleo, pero dos protones y dos neutrones, debido a las fuerzas fundamentalmente de la repulsión eléctrica,
consigue alfa y da lugar a la explicación de cómo de la partícula de un núcleo puede ser emitida la partícula alfa por desintegración radiactiva, como vamos a ver la próxima clase. A este hecho acerca de la acción más intensa entre los nucleones cercanos y de menor participación con respecto a los más internos de los más externos, se lo llama efecto de saturación, que es lo que lleva a que el número de nucleones, perdón, el número de neutrones aumente notablemente respecto al número de protones a partir de elementos cuyo número atómico es importante. Para terminar esta introducción del día de hoy, voy a hablar de algo que tiene que ver con algo ya analizado por nosotros en átomos monoelectrónicos y que son las llamadas energías de enlace. Hay dos energías de enlace, nuclear y atómica. De la atómica hemos hablado, de la que todavía no hemos hablado, de la nuclear. ¿Qué es la energía de enlace nuclear? Es la energía que yo le tengo que entregar a un núcleo para separarlo en sus elementos constitutivos, es decir, en protones y neutrones. ¿Cuánta energía le tengo que entregar a un núcleo para que los protones y neutrones ya no formen el núcleo y por ende considere que quedan infinitamente separados y en reposo? Planteando la conservación de la energía de enlace, que identificamos como E sub B, más la energía del núcleo por C cuadrado, que es la masa del núcleo, perdón, por C cuadrado, me define la energía inicial. Y la final es Z veces la energía del protón más N veces la del neutrón, que quedan simbólicamente en el infinito, sin interacción y en reposo. De acá paso esto restando, ¿y qué me muestra esta cuenta? Que Z veces la masa del protón más N veces la masa del neutrón resulta ser siempre mayor que la masa del núcleo. Por eso, desde el punto de vista energético, el núcleo ya armado es una situación de menor energía que las partículas que van a constituir el núcleo separadas y en el infinito. Por eso, para desarmar el núcleo, como está en una situación de menor energía, tengo que entregar energía. La única manera de entender esto es a partir de la equivalencia masa-energía de Einstein. Es decir, tener los protones y neutrones sueltos equivale a una situación energética, y tener los protones y neutrones cerca para que formen el núcleo implica otra situación energética diferente. Y esa diferencia de energía equivale a la diferencia de masa por C cuadrado que recién he comentado. La energía del núcleo, debido a los nucleones, es menor que la suma de las energías de los nucleones separados. La masa es una forma de energía, es decir, la equivalencia masa-energía de Einstein. Si yo agarro desde el deuterio en adelante, ¿por qué el deuterio en adelante? Porque no, el hidrógeno como núcleo tiene un protón, no tengo energía de enlace nuclear. Agarro el deuterio y después agarro todos los elementos de la tabla periódica y todos los isótopos de los elementos, puedo calcular la energía de enlace nuclear de todos los elementos. Si agarro el deuterio, que es el primero compuesto y con solamente una de cada una de las dos partículas, esta cuenta está hecha en el libro en un problema resuelto. Si la memoria no me falla, da 2,22 megaelectronvolt. O sea que uno arranca para separar al protón del neutrón en el deuterón, que es el núcleo del deuterio, 2,22 megaelectronvolt.
y de ahí en adelante va creciendo esa energía hasta llegar a cientos de mega para núcleos mucho más grandes en cantidad de protones y neutrones. La energía de enlace atómica es una energía de enlace que hemos trabajado y es justamente la energía que yo le tengo que entregar, pensemos en átomos monoelectrónicos, para arrancarle el único electrón que tenía ese átomo. Esa es la energía de enlace, la energía para ionizar. Yo le entrego una energía igual a la energía de enlace, le quito el electrón y queda el núcleo por un lado y el electrón por el otro. Y en átomos multielectrónicos la idea es la misma. ¿Qué energía le tengo que entregar al núcleo, perdón, al núcleo, al átomo, para separar al núcleo por un lado y los electrones por el otro? Pensando en la conservación de la energía, esta es la energía de enlace a nivel atómica, esta sería la ecuación de balance de energía y esta sería la energía de enlace a nivel atómica que muestra que de vuelta, algo que hemos comentado en átomos monoelectrónicos, la energía del sistema ya armado, núcleo, electrones formando el átomo, es menor que la de tener el núcleo por un lado y los electrones por el otro. De vuelta, el defecto másico por C cuadrado define la energía de enlace a nivel atómico. En el caso del hidrógeno, hemos visto que, supongamos que si el átomo se encuentra en el estado base, yo le tendría que entregar 13,6 electron volt para quitarle a ese átomo de hidrógeno el único electrón que tenía. Después, si se encontrara en un estado excitado, una energía menor, 3,4, 1,51. Es decir, arranco en unos pocos electron volt. Y si hago lo mismo para todos los elementos de la tabla periódica y todos sus isótopos, puedo llegar a átomos con número atómico muy alto y por ende con igual cantidad de electrones que el número atómico, a energías que orillan los keV. ¿Qué significa esto? Que comparada la energía de enlace a nivel atómico con la energía de enlace a nivel nuclear, es varios órdenes de magnitud más pequeña. Por eso es que cuando uno estudia procesos a nivel del núcleo, claro, uno no trabaja con un átomo aislado, podría conceptualmente imaginar la situación, pero normalmente uno tiene a ese átomo unido con otro, con otro, con otro para formar un sólido, por ejemplo, podría ser un líquido. Bueno, en el caso de un gas es más la imagen de átomo aislado. Y entonces yo modifico en un átomo la masa, modifico el núcleo, entregando una cierta cantidad de energía, eso va a repercutir en todo el problema. Ahora, para evaluar la energía que tengo que entregar y demás, me voy a despreocupar de lo que pasa a nivel atómico y solamente me voy a preocupar, independientemente cuál sea el estado de agregación, de la energía a nivel del núcleo, porque son varios órdenes de magnitud más grandes. Entonces, en los procesos a nivel nuclear, la energía de enlace a nivel atómico se desprecia completamente. Toda la información que normalmente se recoge a nivel experimental de los estudios nucleares se grafica, se simboliza, se guarda en tablas, porque hay muchísima información experimental. Hay, por ejemplo, un gráfico muy común y muy interesante, que es el de graficar la energía de enlace a nivel atómico, perdón, a nivel nuclear, por nucleón versus el número másico. Energía de enlace nuclear por nucleón versus número atómico. Al dividir por el número de nucleones es como calcular una especie de energía promedio para enlazar esos nucleones en ese átomo. El gráfico es este, energía de enlace nuclear
por nucleón, es decir, a los cálculos que yo dije que se podían hacer y que llegaban a ser del orden de cientos de megas, dividirlo por el número de nucleones. Eso se dibuja en este eje. Y en este otro eje, el número másico. Evidentemente es un gráfico de puntos, porque el número de nucleones que tengo en cualquier núcleo es un número entero. No tengo mitades o porciones de un protón o de un neutrón. A veces lo que se hace, como se observa en este dibujo, se trata de unir los puntos con una curva suave que sugiera algo parecido a una curva, pero en realidad es un gráfico de puntos. Hay situaciones que son más complicadas, como la que implica esto, donde se va un poco de la lógica de esa curva suave que uniría estos puntos. No vamos a entrar en los detalles de esas cosas porque algunas explicaciones están por fuera del alcance de lo que podemos ver, porque implicaría una profundización mucho mayor sobre el problema de la fuerza nuclear y el modelo nuclear, y eso se nos va de tema. Se puede entiendo, el primer elemento al cual le podría calcular la energía de enlace por nuclearidad, que 2,22 megas dividido 2 me da 1,11 y arrancaría ahí. La energía de enlace nuclear por nucleón va en aumento, llega a esta zona oscura, negra, y sigue aumentando muy suavemente, pasa por un máximo y comienza a decrecer, también muy suavemente en esta región. Luego sigue decreciendo y básicamente la energía de enlace nuclear por nucleón queda comprendida entre 7 megaelectronvolt y 8,5 aproximadamente, 8,7 en realidad, megaelectronvolt. En cambio, para elementos con número másico más pequeño, el crecimiento es más violento, hasta que se llega a esta región. Esta región que está acá oscura es una región de máxima estabilidad. El elemento al cual le corresponde el máximo es este. En realidad sería, estaría comprendido entre 8,8 si se quiere. Yo dije 8,7, 8,8 y 7. Y los elementos de máxima estabilidad van aproximadamente entre el número 50 y el número 70 aproximadamente. No, perdón, 80, que es la región que está acá oscura. El entendimiento profundo de todo lo que está indicado en este gráfico, repito, requiere de una elaboración más profunda de la energía, de la fuerza nuclear, de los modelos nucleares. Nosotros lo único que vamos a mostrar es que este gráfico se utiliza para el siguiente análisis. Sin demostración, no está demostrado en el libro y tampoco lo demostramos nosotros, la información que se saca del gráfico es que solamente tienen lugar procesos nucleares que tengan la particularidad de que como resultado del proceso la energía de enlace por nucleón vaya en aumento. Energía de enlace por nucleón vaya en aumento. Por supuesto que esto existe una demostración y se puede formalizar. Nosotros no lo podemos hacer porque implicaría repensar la información que damos sobre esta parte y no nos alcanzaría el tiempo. Tampoco esto está hecho en el libro. ¿Y por qué es importante? Porque hay dos procesos nucleares que tienen mucho interés, no solamente académico, sino también tecnológico, que son la fisión y la fusión. ¿Qué núcleos se pueden fisionar?
Bueno, los núcleos que se encuentran a la derecha de la región de máxima estabilidad y, por ejemplo, estos núcleos. ¿Por qué? ¿Qué es fisionar un núcleo? Escindir un núcleo, romperlo. Yo puedo romper un núcleo, pero no puedo romper los protones y los neutrones. Quiere decir que si yo rompo un núcleo que tiene 200 nucleones, me van a quedar dos núcleos, por ejemplo, uno con 120 y otro con 80, por decirlo de alguna manera. Sí, no hay problema, pero no puedo romper protones y neutrones. Yo el elemento con número másico 200 lo ubico acá. Al que tiene 120 y más o menos lo encuentro acá. Y al que tiene 80 está acá. Ahora, si yo pienso en esto que son los llamados fragmentos de la fisión, romper el núcleo, tienen una energía de enlace por nucleón mayor que el elemento que rompí. Por eso este proceso es viable. ¿Por qué? Porque el resultado del proceso va acompañado de que la energía de enlace por nucleón va en aumento. Con el mismo criterio, fusionar, que es unir núcleos, de tal manera que si un núcleo aporta 10 nucleones y el otro aporta 6, el núcleo resultante tiene 16, corresponde a esta región, porque si uno hace el análisis igual que antes, un elemento tiene 10, otro tiene 6, estarán por acá. El 16, supongamos, no es así, estará por acá. El resultado de unir núcleos da como resultado la aparición de un núcleo cuya energía de enlace por nucleón va en aumento. El máximo valor se encuentra en esta región y corresponde a esta versión del níquel. Por lo tanto, se pueden fusionar núcleos que tengan un número másico claramente menor que 50 y se pueden fisionar núcleos que claramente tengan un número mucho mayor que 80 para que se dé esta situación de que el proceso que es viable tiene que hacer aquel en el cual la energía de enlace por nucleón vaya en aumento. Bueno, con esto doy por terminada la clase el día de hoy. No sé si querés hacer alguna pregunta. No, todo perfecto, profe. Bueno, entonces te espero, bueno, yo sé que vos vas mientras podés, vas a todas las clases, que creo que me dijiste que este viernes no podías venir, ¿no? Claro, sí, este viernes no, Bueno, lamentablemente. entonces te espero el próximo martes, entonces, para completar las clases Dale. que faltan de teoría. Gracias por Perfecto. tu presencia y nos vemos entonces el próximo martes. No, bueno, nos vemos, profe. Buena semana. Hasta luego. Gracias.